Gracias a Dios. Señor, queremos en esta mañana pedirte a Dios que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Hay tantas cosas que tú deseas hablar, pero también aquellas, Señor, que son necesarias recordar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, traerá el fruto deseado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con nuestro estudio en Hebreos. Hoy vamos a solamente recordar algunas cositas de las que hemos estado hablando, pero seguramente Dios va a hablar a tu corazón. Mira, cuando alguien está haciendo las cosas mal, muchas personas se escudan en, pues a ver qué hace Dios. Pues a ver qué hace Dios. Alguien se casa con una persona equivocada y dice, pues a ver cómo Dios lo arregla. Acabamos de escuchar el testimonio de Juan y de Estela, ¿no? Un maestro en el Instituto Bíblico decía, te casas con la persona equivocada y le echas la culpa a Dios. Entonces hay muchas personas que hacen cosas mal y le echan la culpa a Dios. Otros están haciendo cosas equivocadas y yo no sé cuál es la percepción de la fe que cada persona tiene. ¿Qué es la fe para cada uno de nosotros? Pero la fe tiene que ver con la visión. Lo que Dios te dice, te lo dice para que lo hagas de cierta manera, ¿sí? Dios nunca te va a decir, ten fe, una fe ciega. Nosotros, déjeme decirle, los cristianos no tenemos una fe ciega. Y si la tenemos, estamos mal. Dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y sé que es poderoso para guardarme sin caída. Es lo que dice, ¿no? Entonces, ¿tenemos nosotros una visión de Jesucristo o de plano andamos por la calle de la amargura? La fe no es no es hacer algo a lo loco. Cáchenme bien todo eso, hermanos. La fe no es hacer algo a lo loco, es hacer cosas locas con un propósito bien definido. O sea, Dios el diablo nunca te va a decir, bendice a fulano o bendice a sutano. El diablo nunca te lo va a decir. Y tú puedes decir, pero eso es algo loco. No. O sea, Dios te va a ordenar hacer cosas locas, pero con un propósito bien definido. Albert Einstein dijo, Dios no juega a los dados con el mundo. O sea, Dios no nos echó al mundo y a ver, háganse bolas. Dios tiene algo bien definido para tu vida y para mi vida. Dios no quiere que andemos así como de allá para acá y de aquí para allá. Dios quiere que nosotros nos establezcamos bien en su palabra y en su camino. Quien no conoce la palabra, y déjenme decirles, hermanos, hoy más que nunca tenemos que leer la palabra y estudiarla. Por eso tomamos un poquito de tiempo aquí, pero si tú puedes hacerlo en tu casa, yo te digo, estudia la palabra ya en tu casa, que Dios te revele lo que tú necesitas. Yo estaba pensando ahorita en una versión que es es una edición de la Biblia que dice la Biblia de edición de preciosas promesas. Pero Dios te puede dar más promesas que las que están subrayadas allí. Entonces,
Hebreos capítulo 11 versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Dios ya había puesto fe en Abraham, ¿sí? Y dice versículo 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto parece un trabalenguas, pero déjenme decirles esto. Dios ya le había dado una promesa a Abraham. Hello. Dios ya le había dado esa promesa. Tú vas a tener descendencia, a través de tu hijo van a salir generaciones. Entonces, cuando Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, ¿en qué creen que estaba pensando Abraham? Obviamente en la promesa que Dios ya le había hecho. Pero déjenme decirles, si Abraham hubiera olvidado esa promesa, no estaríamos hablando de esto. Y muchas veces Dios te da una promesa y lo olvidaste. Por eso Dios te tiene que recordar. Y a veces uno está pensando: Señor, ¿por qué no recibo lo que prometí? A ver, ¿qué te prometí? Perdón, lo que tú me prometiste. Y si Dios nos dijera: a ver, ¿qué te prometí? A muchos de nosotros nos patinaría, porque no nos acordamos. No nos acordamos. Ahora, déjenme decirles, las promesas que Dios nos haga, personales, podemos olvidarlas. No es una sugerencia, ¿sí? Pero por si los olvidaste, Dios no se olvida. El asunto es que cuando Dios nos está prometiendo algo en la palabra de Dios, ¿cómo es posible que a nosotros se nos olvide? Ya están escritas. Dios las dijo. ¿Cómo es posible que se nos olvide? Ahora, Abraham no fue llamado el padre de la fe por las cosas que él hizo. Y yo quiero, hermanos, que pongan toda su atención, porque esto va a estar gruesísimo. Abraham no fue llamado el padre de la fe por las cosas que él hizo, sino porque obedeció desde que fue llamado por Dios. ¿Cuál fue su primera obediencia? ¿Se acuerdan? Salir. Y déjenme decirles, muchos cristianos desean los beneficios de obedecer un solo día. Obedecieron un solo día y quieren todas las promesas de Dios. Sí, ahora en Génesis capítulo 12, no lo vamos a ver, pero Génesis capítulo 12, la palabra de Dios dice que Dios llamó a Abraham y después le da la promesa. Primero lo llamó y luego le da la promesa. Muchos de nosotros queremos primero que Dios nos prometa, a ver si me conviene seguirlo. Entonces, en los versículos 7 y 8 de ahí de Génesis 12, vemos que Abraham edifica 2 altares, simbolizando el encuentro con Dios, y también el otro simboliza que siempre estaba listo para salir cuando fuera necesario. La pregunta es, yo me acuerdo el día que yo me entregué a Cristo. Yo recuerdo ese día, o si no lo recuerdas, déjame decirte, tu altar lo olvidaste. Olvidaste construir ese altar espiritual. Yo acabo de cumplir 42 años de cristiano. 27 de noviembre de 1977. La hora sí se las debo, pero fue alrededor del mediodía. Yo recuerdo, ¿saben por qué recuerdo eso? ¿Saben por qué recuerdo? Porque fue algo importante. Ahora, nunca te vas a olvidar de un evento importante, jamás. Porque sea bueno o sea malo, le estás dedicando un altar. Para los que somos de rancho, un mojón, ¿sí? Un mojón no quiere decir una popó allí, no. La mojonera es un lugar que se establece, ¿sí? Una señal de que algo sucedió allí.
Entonces, cuando algo sucede en tu vida espiritual, tú lo recuerdas. Quizás tú no recuerdas la fecha exactamente. Yo te sugiero que casi ese sea el cumpleaños más importante que tengas. Porque después de todo, el nacimiento espiritual es mucho más importante que el nacimiento físico. Entonces, lo que hace Abraham es edificar 2 altares. Versículo 7, y luego inmediatamente en el versículo 8 nos dice eso, que Abraham estableció esos 2 altares. Ahora, cuando bajó a Egipto a causa del hambre, dice la palabra del Señor que Él bajó a Egipto a causa de la hambruna. Y déjame decirte, cuando tú y yo cuando tú y yo nos movemos sin la voluntad de Dios, cosas malas pueden suceder. Y esto nos indica que cuando bajó Abraham a Egipto a causa del hambre, hasta le chulearon la esposa delante de él. Ahora, yo no sé para ti qué tan importante sea, pero que te chuleen la esposa, que se quieran acostar con ella, a cualquier hombre que se precie de ser hombre, lo va a ofender. Y saben, Abraham hizo eso porque todavía no entendía quién era su proveedor. Cuando tú y yo sabemos que Dios es nuestro proveedor, no andamos pidiendo prestado. Cuando tú y yo sabemos que Dios es nuestro proveedor, no vamos a inclinarnos delante de ningún ídolo, llámese como se llame. Dice ahí mismo en el capítulo 12, versículo 16, es cierto que, no sé si lo tengo, ¿sí? No, en el versículo 16 del capítulo 12, es cierto que salió de Egipto con ganado. Es decir, a pesar de que Abraham la regó, aún así Dios lo bendijo. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese punto? A pesar de que la regamos, Dios nos sigue bendiciendo. Ahora, pero esa no es la voluntad de Dios. Oye, qué bonito es cuando Dios te bendice sin que tengas que rasparte las rodillas. ¿Verdad que sí? Dice la palabra de Dios en Proverbios que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando Dios de veras te bendice, no te va a poner en problemas. Muchas veces estamos en medio del problema, hicimos una mala elección y Dios nos sigue bendiciendo a pesar de, pero no es la voluntad de Dios. Ahora, dice el versículo 16 de Génesis 12 que la bendición fue a causa de ella, no de Abraham. Dios bendijo a Abraham por causa de ella. Fue como una reivindicación. Fue una compensación para ella, no para Abraham. La hizo pasar vergüenza a Sara. Y Dios tomó eso. ¿Y cuántas veces Dios bendice a las esposas? Porque nosotros la regamos. Es bendición, sí, pero no quiere decir que Dios desea que salgamos raspados. Ahora, esto nos debe enseñar que dejarse guiar por las necesidades siempre terminará en vergüenza, aunque hayamos adquirido ganancias. A veces somos bendecidos más por la misericordia de Dios que por nuestra obediencia. Pero vuelvo a repetir, no significa que eso sea la voluntad de Dios.
Ahora sí, Génesis capítulo 13, versículo 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tierras ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Entonces, la palabra de Dios dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en las dice en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. ¿Saben? Cuando nosotros nos centramos en una sola zona espiritual, cuando nosotros nos centramos en una zona espiritual, la palabra llanura significa círculo, dando vueltas y 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 vueltas. Esa es la palabra kikar, que quiere decir llanura y significa círculo. Pero dice también que Lot fue acercándose hasta Sodoma, y la palabra Sodoma quiere decir incinerado o quemado. Entonces, ¿cuántos cristianos abandonan la compañía de gente cristiana, de gente bendecida por Dios, para solamente estarse dando vueltas ahí como locos, como trompos, sin recibir bendición? Y lo peor es que se están acercando para quemarse. Ahora, en el capítulo 14, y menciono a Lot porque se supone que estaban caminando juntos. En el capítulo 14, Abraham liberta a Lot, Abraham diezma de las posesiones que fueron rescatadas. Y aquí hay una declaración sorprendente. Verso 21, dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti tus bienes. ¿Saben? Eso me hace pensar que el rey del mundo siempre procurará reconquistar lo que una vez fue suyo. El diablo ya nos dejó, bueno, no tanto que nos haya dejado ir, pero cuando Cristo nos liberó, tuvo que dejarnos ir. Pero no significa que nos va a tratar o que ya no va a tratar de reconquistarnos. Porque siempre el diablo se va a ocupar de hacernos, de atraernos una vez más. Dice ahí: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Saben? A Satanás no le interesa el dinero. A Satanás le interesan las almas. Podemos sacar a nuestros parientes del mundo, pero nunca podremos sacarles a ellos el mundo. Ajá. Saben, hace muchos años yo estuve en una casa. Había una mujer que pidió oración y estaba casi muriéndose. Entonces, cuando yo llegué a esa casa, el Espíritu Santo me puso en mi corazón, y yo le dije a esta señora, que supuestamente era cristiana, dije: hermana, Dios me hace sentir que usted necesita empezar a bajar todos esos ídolos, a fin de que Dios la pueda sanar. Entonces me dijo ella: está bien, hermano, bájelos por favor. Y yo empecé a bajarlos. Yo me acuerdo que yo creo que sacamos de ahí como por lo menos 20 kilos de puros santos, imágenes y todo, como 20 kilos. El domingo, eso fue como un martes, el domingo ya estaba en la iglesia, la hermana,
alabando a Dios. Gloria a Dios. Y le digo, hermana, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ok, qué bueno. Se le quitó la enfermedad. El próximo domingo ya no vino y me vuelven a decir, hermano, ve a visitar a la hermana. Y voy, tapizado de santos, nuevos, nuevos, ya había puesto más. Y la mujer enferma. ¿Saben? Cuando yo me di cuenta de que nosotros no podemos bajar, o sea, nosotros podemos bajar los cuadros, pero solamente la persona es capaz de bajar los ídolos de su corazón, porque ahí están, pero también están acá. Cuando Abraham va a rescatar a su sobrino fue liberado solamente temporalmente, pero todavía Sodoma estaba en su corazón. Entonces, podemos sacar a nuestros parientes del mundo, pero nunca podremos sacarles al mundo. Ahora, la diferencia es que cuando Dios hace un pacto con nosotros, siempre hará algo inusual a fin de convencernos que no se trata de nuestros propios planes. Dice versículo Génesis 15, versículo 4. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará refiriéndose a Ismael, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Perdón, se estaba refiriendo a Eliezer el Damaseno. Dice, y dice, versículo 5, yo quiero que pongan mucha atención en esto. Versículo 5 dice, y lo llevó afuera, Dios llevó afuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cuántos han intentado contar las estrellas? ¿A cuántas llegaste, Rafael? 100. ¿Habrá más que 100? ¿Habrá más que 1000? ¿Habrá más que 100,000? Les aseguro que sí. Ahora, uno piensa, es obvio, o sea, es una multitud lo que le espera a Abraham, ¿no? Dice que Dios lo sacó de la tienda. Ok. Y luego versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, qué preciosa promesa. Ahora, vamos más para allá. Porque ¿qué tiene de particular contar las estrellas en medio de la noche? ¿Qué tiene de particular? Nada. Dice, y es lógico que obviamente nunca vamos a terminar. Ahora, ¿qué versículo es ese? 6. Vamos al versículo 12. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Cuándo? A la caída del sol. Versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién de ustedes ya se dio cuenta de lo que se está tratando? No. ¿No? Los tiempos tan raros. ¿Ah? Los tiempos tan raros. Dime, explícanos eso, Juan. Entonces dice a la puesta del sol. Ajá. El otro dice en la caída del sol. Sí. Es como que, pero antes ya había contado las estrellas. So ya era de noche, o sea, como que Twilight Zone. Está medio. Así, está raro, ¿verdad? Sí. ¿Quién puede contar las estrellas en el día? Nadie. Sin embargo, Dios le dijo eso. Eso tuvo muchos días ahí. No. Estamos hablando de la misma noche, del mismo día.
¿Sabes? Cuando Dios te muestra las estrellas en la claridad del sol, eso se llama milagro. Hello. Cuando Dios te muestra las estrellas, cuando Dios te muestra las cosas sobrenaturales. Vivió algo así como Juan. Es que eso es una manifestación. ¿Cuántas veces Dios nos alumbra el entendimiento en un lugar donde ni siquiera nosotros pudiéramos imaginarnos? Ahí les va. ¿Dónde recibes tú la revelación de Dios? Sí, yo sé que en la Biblia, pero ¿en qué lugar exactamente de tu casa tú recibes la revelación de Dios? A veces bañándose, a veces cocinando. A veces bañándose y a veces cocinando. Orando también. Sí, pero un lugar, no la actitud, un lugar específico. Sí, a veces lavando trastes en la cama. Durmiendo, viviendo una hora. Sí. Donde uno ora, donde uno busca la presencia de Dios, por supuesto. Puede pasar donde sea, aún en la tienda. Sí. Ahora, miren, déjenme decirles, por lo menos en mi propia experiencia. En mi propia experiencia yo recibo mayormente la revelación de Dios debajo de la regadera. Yo no sé qué tiene esa santa regadera. Y déjenme decirles, hemos cambiado de casa durante muchos años y siempre el Señor se manifiesta allí. Había un hermano, el papá de mi concuño Santos, que Dios le revelaba cosas cuando él se metía debajo de la mesa. Por lo menos él estaba más loco que yo, ¿no? Quizás es en el lugar donde estamos más relajados y tranquilos. Tal vez sí. Pero Dios escogió un lugar. Dios escogió un lugar. Ahora, vuelvo a repetir. Dios puede... Hija, siéntate, mi amor. Dios puede escoger cualquier lugar. Tengas o no tengas... quizás no lo tengas como un sitio. Pero a Dios, si ahí se le pegó la regalada gana de hablarte, continúa y búscalo más y más y más. Como dijo alguien, quizás porque estamos más relajados, algunos en la cama. Uy, déjenme decirles, si esto lo saben algunos hermanos, nos van a degollar. Porque para ellos buscar a Dios se tiene que hacer de rodillas y no acostado. ¿Sabes? Dios te va a hablar donde a Él se le pegue su regalada gana. Pues a Isaac se le apareció en el acostado también. Ajá. ¿Fue Isaac? Cuando salió Jacob. Sí. Ahora, seguimos. En el capítulo 16, Abraham y Agar tienen a Ismael. Otra regada. ¿Cierto? En el 17, Dios le cambia el nombre a Abraham. Ya Dios le había dicho de la descendencia. Pero hasta el capítulo 17, Dios le da esa promesa. Ahora, la circuncisión, dice el capítulo 17, ahí sucede la circuncisión. La circuncisión simboliza dejar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Eso es lo que simboliza. Dejar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Ahora, todo en la vida de Abraham habla de un caminar de obediencia. Si no hay obediencia, no hay promesa, ni pacto, y mucho menos cumplimientos. Vuelvo a repetirlo. Todo en la vida de Abraham habla de un caminar de obediencia.
Lo mismo en nosotros. Si no hay obediencia, no hay promesas, ni pactos y mucho menos cumplimientos. Por eso mucha gente se abandona el cristianismo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, solamente dieron un paso creyendo que esa es toda la obediencia. No. La vida del cristiano es una vida de obediencia. Y tanto más camines obedeciendo al Señor, más el Señor nos está revelando cosas que nos van a bendecir a nosotros, pero van a bendecir a otras personas. Entonces, la estrategia de Dios es así, siempre tiene propósitos. Dios no nos sacó, escúchalo bien, Dios no te sacó de allí para que te quedes cerquita. Dios no te saca de un lugar para que te quedes cerquita de Él. Tienes que caminar en el nombre del Señor. Tienes que caminar. Dios no nos dice, ok, ahora eres salvo, ya quédate así. No, hay muchas cosas. Yo tengo que aprender de la palabra de Dios. ¿Saben? Yo tengo que, si soy nacido de nuevo, si soy un hijo de Dios, ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Seguir creciendo espiritualmente. Y Dios no me va a decir, no te preocupes, mi hijo, ahí yo te voy a dar todo, no necesitas esforzarte. Muchas veces el Señor te va a decir, crece. ¿Por qué? Porque es tu naturaleza, no te quedes enano espiritualmente. Entonces, la estrategia de Dios siempre tiene propósitos. Y es mejor meternos en sus estrategias que meter a Dios en las nuestras. Yo les he dicho esto, ¿no? Muchas veces antes de hacer una campaña, estamos como pastores, no nos ha caído el 20 y decimos, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga esto. No, Señor. Si esa es la voluntad de Dios, es porque ya está bendecido. ¿Qué mentalidad tan católica tenemos todavía? De meter a Dios en nuestras estrategias, en vez de nosotros meternos en las estrategias de Dios. Yo quiero mostrarles algo, hermanos. Pasa a la próxima. Bueno, dice, perdón, antes. Pasa la primera. Sí, ok. Ahí estamos hablando de esa línea media rara allá arriba. Simboliza las circunstancias. ¿Sí? A veces las circunstancias no están tan parejas. Nos cuesta trabajo. Yo no sé si tú eres normal, te cuesta trabajo de que todo vaya parejito. Pon el próximo. El barco simboliza nuestra propia vida. Estamos navegando sobre las circunstancias. Ahora, yo quiero que pongas atención en lo próximo, ¿sí? Todo barco debe de tener un ancla, por lo menos. ¿Sí? ¿Para qué sirve el ancla? Para quedarse estacionado en un cierto sitio. Ahora, ese barco no está seguro. ¿Alguien me quiere decir por qué? Porque no está conectado al ancla. Tenemos un ancla. El ancla se llama fe. ¿Me siguen? Si esa fe no está conectada a nuestra vida, de nada sirve que tengamos fe. Seguimos. Ahora, nosotros podemos decir, es que hermano, yo tengo fe en Cristo y en su palabra, pero no estás conectado. Hermano, ¿cómo no puedo estar conectado? Yo estoy conectado con Cristo y con su palabra. Yo creo. No estás conectado.
Y muchos cristianos están así. Y espero que nosotros no seamos así. El barco simboliza nuestra vida navegando sobre las circunstancias. El ancla es la fe, que si la echamos sin cadena al mar, nuestro barco estará expuesto a los embates de las circunstancias, aunque pongamos nuestra fe en Cristo. Seguimos. Ahora, ¿qué simboliza esa? Ahora sí, ya está conectado. ¿Sí? ¿Qué simboliza eso? Pon el próximo. Es un entendimiento y una constancia. O sea, ya la fe la tenemos en Cristo. Está bien. Pero nosotros necesitamos entendimiento de la fe que nosotros tenemos y también una constancia en lo que creemos. ¿Sí? Si tú no tienes constancia en la palabra de Dios, ¿sabes qué va a pasar de tu vida? A veces sí, a veces no. Vamos a ser cristianos bipolares. ¿Sí? Ahora, vamos a regresar al Santiago 1:6. Bueno, Santiago 1:6 dice: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces nosotros debemos de tener entendimiento y también perseverancia en lo que nosotros hemos creído. Cristo, escúchenlo bien, Cristo no es sí un día y no el siguiente. Y luego el versículo 7 de Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque la perseverancia quiere decir también resistencia. Para tu cadena debe de estar lo suficientemente fuerte para que tu fe no esté tambaleándose. Sí te puedes mover quizás un poco, pero si tu relación con Dios, en cuanto a la perseverancia, en cuanto a la obediencia, si no la tienes fuerte, sabes, de nada te sirve que tu fe, entre comillas, esté anclada en la palabra de Dios. Mucha gente habla de fe, pero cada uno camina conforme al conocimiento que han obtenido. Entonces la gran pregunta es que si ese conocimiento viene del corazón de Dios, o qué es lo que creen, o creen que creen. Déjenme decirles, hermanos, hoy en la mañana, no sé, si tú eres una persona anormal como yo, vas a tener una taza favorita. ¿Sí? No sé, yo soy una persona normal. Yo tengo una taza favorita. Yo ya agarré esta y me di cuenta que está despostillada. A alguien se le cayó. ¿Quién fue? A alguien se le cayó. Está despostillada. Entonces, yo metí esto al microwave y para calentar agua y hacerme mi rico té de la mañana. Y dije, ¿qué onda? Cuando yo saqué la taza, yo noté como que cuando la dejé, noté que había agua debajo de ella. Entonces dije, bueno, a lo mejor porque estaba hirviendo, ¿no? Me gusta bien caliente el agua. Y la cambié de lugar y se siguió escurriendo. ¿Saben qué pasó? Se agrietó. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, al principio de nuestra enseñanza en Hebreos. Capítulo 2 de Hebreos dice: mirad que no os escurráis como vasos rajados.
¿Saben para qué sirve esta taza? Ahora. Bu- Para una planta. Y está bonita, ¿no? O sea, por lo menos a mí me gusta, ¿no? No digan que está fea. Está bonita. Sí, el asunto es que ya no sirve para lo que yo la necesito. Sí, ya perdió su propósito. Sigue, quizás a mí, si me gusta, pues yo la puedo usar para otra cosa, a darle otro propósito, pero ya no fue para lo que fue diseñado. Hay tazas que están bien bonitas, que solamente están de adorno. ¿Saben por qué? Porque no retienen nada. No retienen nada de lo que se les pone. Y a veces nuestra fe es así, hermanos. Cuando viene el problema, hermanos, ¿cómo respondemos nosotros? Déjenme ser, no quiero degollar a nadie, pero cuando dice la palabra de Dios, ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, ¿qué quiere decir? Hello, ninguna. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Todo el que se levante en tu contra, delante de ti, caerá. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Ahora, escúchenlo. Esa es parte del Antiguo Testamento, donde el que lo escribió entendía. Dios le estaba revelando a ese hombre que no había ningún problema. Aunque se levantaran enemigos en contra de ellos, delante de ellos caerán. Pero nosotros recibimos promesas mucho mayores que esas. ¿Cómo podemos estar con miedo? Basta escuchar nuestras propias oraciones, hermanos. Hello. Para saber que que nuestra fe está tambaleándose. Basta escucharnos y hermanos, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14 nos dice: oraré con el entendimiento. Y déjenme decirles, el asunto es que nosotros tenemos que estar orando con nuestro entendimiento, pero anclados, ponme el dibujo por favor, pero anclados verdaderamente en la palabra de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos anclados y sujetados, ya no habrá ningún ataque de Satanás que pueda derrotarnos. Mucha gente piensa, hermanos, que la persona que no ora, déjenme ponérselos de otra manera. La persona que ora jamás va a tener problemas. Déjame decirte, Juan Bautista oraba y salió decapitado. Jesús oraba y ¿qué sucedió? Pablo oraba y también fue muerto de una manera horrible. Ahora, no estamos exentos de eso, pero la fe en la palabra de Dios, ¿saben qué, hermanos? Muchos de nosotros tenemos tanto miedo a morirnos que cuando viene una gripita, ¡ay, Señor, sáname! Señor, si mira, con una gripita nos vamos al cielo, nos vamos, Señor, no hay ningún problema. ¿Hello? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Señor, yo estoy confiado. No somos eternos, hermanos. Si nosotros pudiéramos
Gracias a Dios. Si nosotros pudiéramos decirle a Dios, Dios, aquí está nuestra vida, Señor, perdóname por ser tan incrédulo muchas veces, Señor, pensando en que se te está yendo de las manos mi problema. ¿Tú crees que Dios no conoce tu problema? ¿Lo conoce mejor que tú? ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando la gente nos comparte su propia perspectiva equivocada del Evangelio? Porque hay gente que es cristiana, pero tiene perspectivas erradas. Y saben, desgraciadamente a veces les ponemos más atención a ellos. La Biblia habla que en el final de los tiempos habrá dos corrientes. Habrá dos ríos. El río de la gracia de Dios, pero también un río de malignidad. ¿En cuál estamos nadando? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que afianzarnos en lo que Dios ha dicho y no dejarnos arrastrar por el engaño. Dice la palabra del Señor Jesucristo, Mateo 24 nos dice acerca del engaño, ¿se acuerdan? Mirad que nadie os engañe. No dice mirad que nadie les mienta. No, porque todos nos pueden mentir. Pero es tu responsabilidad y la mía que nadie nos engañe. Que nadie. Ahora, si nos engañan es porque nosotros tenemos ignorancia en la palabra de Dios. Ahora, todos tenemos un cierto tipo de ignorancia en la palabra de Dios, pero nuestra responsabilidad es estudiarla. Y lo que estudiamos, más vale que lo guardemos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Entonces, mucha gente dice, pues mira, yo voy a cierto lugar y yo agarro lo que es bueno, ¿sí? Dice la Biblia, agarren lo bueno y desechen lo malo. Ahí les va. ¿Por qué la tercera parte de los ángeles fueron arrastrados por Satanás? Ellos conocían la presencia de Dios. Ellos miraban cara a cara a Dios. Si los ángeles no tuvieron discernimiento, hermanos, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Me explico, hermanos? Entonces el asunto es que cuando nosotros estamos hablando de fe y que la palabra del Señor está alumbrando nuestro entendimiento, obviamente ese entendimiento se está marcando en nuestro corazón, pero las circunstancias van a hacer que nuestro barco pueda andar de un lado para otro. Si nosotros no estamos afianzados con fe, en entendimiento y constancia, afianzados en Cristo y su palabra, hermanos, estamos más que fritos. Entonces, esto es un llamado, hermanos, para que nosotros estemos considerando nuestra propia fe. Dije nuestra fe, no tu fe, o no mi fe, nuestra fe. Que como cristianos, hermanos, yo te invito a que cuando Dios te habla una palabra, ¿saben? A mí me encanta acabo de comprar una Biblia para subrayarla, lo que Dios me esté hablando, que yo pueda subrayarla y decir, Señor, esta palabra tú me la diste. ¿Saben que hace muchos años yo ponía la palabra que yo entendía que Dios me daba, yo le ponía una fecha allí? Yo te sugiero que compres una Biblia que puedas subrayar, y no le hace que los religiosos te digan, hermano, es que usted no puede rayar la santa palabra de Dios. Mira, en primer lugar es un libro de papel que no importa lo que suceda, siempre será la palabra de Dios, ¿sí?
Y está bien que tú tengas en tu tablet o lo que sea la Biblia, pero que tú puedas subrayar y esto es lo que tú me dijiste, Dios, en el día 1 de diciembre de 2019. Esto es para mí, Señor. Y no te olvides, especialmente cuando estés pasando por una circunstancia de tribulación, de necesidad, de angustia, de enfermedad, lo que sea. Si tú estás bien parado. Nosotros estábamos cantando algunos cantos que nos hablan acerca de tengo la fe de mi Dios. Ahora imagínate si después de esta enseñanza, si esa es la fe de mi Dios, ¿dónde quedo? Yo soy participante de su naturaleza, tengo la mente de Jesús. Cristo no es sí y no. Entonces, para tener la mente de Jesús necesitamos conocer a Jesús. Hermanos, yo creo que este es un llamado a que si Abraham no solamente fue y, sí, ok, Señor, te voy a sacrificar a mi hijo, me cae gordo, ya estoy harto, ¿sí? De él, ahora sí te lo sacrifico. Algunos sí lo sacrificarían. Pero él sabía, él entendía que Dios tenía un propósito. Y déjame decirte, Dios conoce el propósito que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Y aunque nosotros no lo entendamos, sigamos caminando, pero sigamos caminando en obediencia y de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Amén. ¿Quieren alguien compartir algo? Ya los regaño. Yo creo que cuando nosotros venimos al Señor, como estás hablando sobre la obediencia, venimos muy mal, no sabemos obedecer. Así es. Porque según la tradición donde nos enseñaron lo que es Dios, simplemente nos llevaban como un rito. ¿Ya? Y ahí se nos hizo costumbre. Una obligación. Una obligación, sí. De hecho, cuando venimos a Jesucristo, de verdad conocemos al Señor y desafortunadamente no dentro de la iglesia, aunque nos creamos, sino en otra, y estamos así como que empieza a cambiar toda nuestra vida, porque empezamos a reunirnos en un lugar donde antes nomás íbamos si acaso media hora, 45 minutos y vete para afuera, y ahora no, ahora es 1 o 2 horas como mínimo, y es como que ir, ay no, esto es mucho, y luego se nos empieza a hacer si ni siquiera le damos 2 horas a Dios, imagínate. Imagínate, pero lo que hicimos mal, nos acostumbramos mal, pero cambia todo. Sí. Y para empezar a obedecer es, imagínate, quitarnos el patrón que teníamos, iniciar otro y de acuerdo a Dios, no al del hombre. Sí. Porque si queremos el del hombre, entonces caminaremos de acuerdo a lo que el hombre nos ha dado, que nos ha dado el hombre. Dolores de cabeza. Entonces por eso hay cambios. Permíteme tantito, Keila, guárdame, hay un comentario que quiero hacer. Yo sé que Juan, Raferi acaban de tomar una deuda de casa. Entonces, cuando yo estoy hablando acerca de no pidas prestado, es para cubrir necesidades pequeñas. En este asunto de adquirir un préstamo para una casa, pues es mejor que estés pagando tu casa y no pagando renta. Eso es obvio, ¿no? Perdón. Lo que me llamó la atención en lo personal es lo de la casa. Y yo creo que, no sé, bueno, en lo personal yo no tengo como un ministerio definido ni nada de eso, pero sí me llegó mucho en el que yo no quiero ser una casa bonita porque ya me tacho de todas partes, ¿no? No, como quiera, ya estamos bonitos, pero que no seamos rajados, ¿ah? Pero sí como que me afirma que yo necesito ya ponerme de acuerdo con Dios. ¿Cuál es mi llamado? Para poder tener bien mi ¿cómo se llama? El ancla. El ancla bien puesto, que yo sepa
que Dios puso ese deseo en mi corazón, que no importa lo que pase, pero que yo tenga en mente que a eso voy. No estoy hablando de un diplomado ni nada de eso, sino qué fue lo que Dios me trajo a nuestra tierra. Y yo creo que muchas veces muchos estamos siendo confundidos, sobre todo hoy en día, de que todo el mundo a fuerzas quiere tener un doctorado o ir a la escuela, cuando muchas veces no es la voluntad de Dios. O sea, sí es la voluntad de Dios que uno estudie, pero no necesariamente estudiar en la escuela. Dios también, o sea, educarnos, qué es lo que Dios quiere, por los procesos por los que hemos pasado. Digo, nuevamente, yo no quiero ser una taza. Después de todo lo que yo he pasado, de todas las veces que me metieron al microondas a calentar al agua, yo no quiero quedarme. Sí. Me confronta con eso, de qué es lo que Dios quiere para mi vida en lo personal o mi familia. Sí, lo que yo veo en ti, Keila, es una maestra de la palabra. Que Dios te quiere usar mucho más en cuanto a una palabra de conocimiento, una palabra profética, lo mismo. Sí. Yo creo que son algo ya más definido. Yo creo que muchas veces nosotros estamos esperando multitudes, cuando nuestra función es primero la casa. Entonces, si bendices a los de la casa, afuera es pan comido. Sí, afuera es pan comido. Entonces, cuando Dios dé una palabra profética, cuando Dios dé una palabra de conocimiento, una palabra de revelación, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No podemos estar esperando que alguien más lo haga, porque se nos ha encomendado ser fieles en lo poco para después ser fieles en lo mucho, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más? Muy bien. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas. Señor, perdónanos cuando hemos sido vasos rotos, Señor, vasos que están rajados y que poco a poco hemos ido perdiendo lo que tú nos has hablado. Aún, Señor, nuestra fe, ayúdanos, Dios, a que no solamente esté bien anclada, pero que también, Señor, nuestra obediencia, nuestra perseverancia reflejen realmente, Señor, que nuestra vida no va a ir de un lado para otro, Señor. Dios, ayúdanos, Señor. Tú nos has dado de tu Espíritu Santo y revelarás cuál es el siguiente paso. Dios, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Sí, Señor, yo sé que quizás a veces caemos en estar diciendo eso como si fuera algo sin sentido. Pero, Señor, gracias por tu favor, tu misericordia, Dios. Gracias, Dios, porque sabemos que tú eres un Dios fiel, que nos amas y nos bendices en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.